Hola, 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 hola. Bueno, hola, 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 hola. Hola a todos, hola queridos amigos. Soy Yayo González, cantante, vocalista, guitarrista y compositor junto a Guillermo Perata de Paté de Foix. Y hoy les voy a dar una plática sobre cómo hacer canciones, cómo hago las canciones, pasarles algunos tips. Y para los interesados o los curiosos en general, primero les quería contar que esta es una actividad que realiza Casa Nuestra como parte de las actividades culturales del Senado de la República y que me llena de felicidad poder participar en varias actividades que ustedes pueden consultar por la página que recién acaban de estrenar, que se llama casanuestra.mx, y también en las redes sociales, que es Casa Nuestra MX, en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Saludo a todos, qué maravilla verte por aquí, Yayo querido. Igualmente, igualmente, ahí está Salvador, mi gran querido y amigo Chava, que es quien organiza junto a Bernardo estas actividades tan maravillosas. Hace un tiempo dimos un concierto con Paté de Foix en el Senado de la República, en Casa Nuestra, que es este espacio cultural del Senado de la República, que es maravilloso, que está ahí en pleno centro, a una cuadrita de Eje Central y de Bellas Artes, a una cuadra y media. Es un lugar maravilloso. Ojalá que cuando las actividades públicas se reinstalen y podamos salir un poquitito, ojalá que puedan visitarlo, porque siempre hay exposiciones, hay conciertos. Es un lugar maravilloso y es un lugar que nos pertenece a todos los que vivimos en México, a todos los ciudadanos de México y a quien esté de visita. Es un lugar de Casa Nuestra, por eso se llama Casa Nuestra. Es un lugar padrísimo en donde pueden ver hermosas exposiciones de arte, de fotografía, de plástica, conciertos, etcétera. Pues bueno, dicho esto y agradeciendo a los amigos de Casa Nuestra, les voy a dar una pequeña plática sobre cómo resulta, sobre este oficio de lo que es hacer canciones. Y si nos da tiempo haremos una pequeña canción entre nosotros y nos divertiremos y les contaré un poquitito cómo trabajo yo cuando hago una canción, cuando intento hacer una canción, porque las canciones no son fáciles de hacer y no todo lo que uno hace se termina publicando, etcétera. Pero bueno, esto se trata como cualquier otro oficio. Hacer canciones es un trabajo que demanda cierto rigor, cierta constancia más que nada, ¿no? Como todo, como cualquier actividad a la que ustedes se dediquen o realicen, en realidad hacer una canción necesita de mucha constancia. Es algo que es fácil ponerse a escribir una canción cuando uno tiene ganas, pero hay que hacerlo también cuando uno no tiene ganas y las ganas llegan y hay que ir trabajando día tras día las canciones, las ideas. Algunas trascienden, otras no. Unas nos terminan gustando, otras no. Perdón, voy a poner en silencio mi celular. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Se trata de, de hacerlo constantemente y después en la cantidad, cuando uno tiene cantidad de canciones o de ideas, elige la que más les guste y las que valga la pena desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que les quiero contar que una canción, ¿qué es una canción? En realidad es una definición un poco difícil, un poco complicada. Hacer una canción es básicamente, hablando técnicamente, es la conjunción de una melodía y una letra. Eso es una canción. Aunque hay otros aspectos, por supuesto, está el aspecto de la armonía, está el aspecto de la rítmica, pero eso tiene, yo siento que tiene un poquito más que ver. La armonía está más ligada a lo que es una canción, pero la armonía puede cambiar. Pero digamos que la huella digital de una canción es la idea melódica y la letra. Esas son los dos factores que la van a hacer una canción, que la van a volver única.
Después la armonía puede cambiar, se puede rearmonizar una melodía, hay varias posibilidades para hacerlo. Y la rítmica tiene que ver con la producción, con cómo la vayas a llevar a cabo, cómo la vas a producir, ya sea tocándola con la guitarra, qué ritmo vas a utilizar, qué velocidad, etcétera. Pero la canción sigue siendo la misma, ¿no? The song remains the song, como Led Zeppelin. La canción sigue siendo la misma, en realidad la melodía y la letra es lo que define la canción. Para dar un ejemplo de eso y para amueblar un poquitito la conversación, basta con pensar con canciones muy pero muy grabadas que se han hecho muchas veces, como Bésame Mucho, por ejemplo, que se ha grabado infinidad de veces. Pues bueno, puede variar la armonía, se puede armonizar de una manera, de otra, puede variar la rítmica, se puede tocar como bolero, se puede tocar más como beat, como la hicieron los Beatles alguna vez. Se puede tocar de muchas maneras. Una canción en realidad sobrevive, o una buena canción sobrevive a muchos estilos, a muchas rítmicas, a muchos grooves, a muchas formas de tocarla. Pero en realidad lo que siempre termina prevaleciendo y lo que lo hace seguir siendo la misma canción es la melodía y la letra. Primero la música o la letra, me pregunta Luis. Pues mira, depende. Las canciones, en realidad el fin justifica cualquier medio. A veces tú te pones a hacer una canción y por ejemplo, y se te ocurre una melodía y empiezas primero con la música y después le pones letra. A veces se te ocurre una frase, algo que se te hace interesante decir, lo escribes, unas palabras con rima, unos versos con rima, que ahora vamos a hablar de la rima, que es sumamente importante. Y bueno, a esa letra le pones música. Comúnmente es un poquito más fácil. A veces sale bien, a veces no sale tan bien. A mí me resulta un poquitito más complicado y es un poco más complicado ponerle letra a las melodías, pero bueno, no es algo que se tiene que hacer y está muy bien. Y a veces se va haciendo la canción, la melodía y la letra a la vez. Eh, por ejemplo, en mi trabajo con Paté de Foie, me ocurre que a veces muchas de las canciones las hago yo, la música y la letra, y ahí tengo cierta libertad, o puedo cambiar la melodía en función de la letra, o viceversa, siempre teniendo en cuenta qué es lo mejor, ¿no?, para la canción. Pero me pasa, por ejemplo, cuando compongo canciones coautorales con Guillermo Perata o con otros artistas que muchas veces compongo. Por ejemplo, él me da su canción ya con la melodía, me da la canción instrumental. Y yo me encargo de buscar la letra, las rimas, la poesía, si se quiere, sin querer sonar pretencioso, de esa canción. Empiezo a buscar, empiezo a armar ese rompecabezas, de a poquito voy encontrando las frases, las voy poniendo, y así termina siendo una canción. Y hay muchas canciones, El fantasma enamorado fue así, Celoso y desubicado fue al revés, yo le di la letra a Guille y Guille hizo la música. Canciones como ¿A dónde vas? Él me dio la música y yo le puse la letra. Pero bueno, la cuestión es que hay muchas formas de hacer una canción y todas son válidas. En realidad el fin justifica todos los medios. Lo que nosotros buscamos es hacer una buena canción, tratar de transmitir algo. Comúnmente hacemos algo porque nos conmueve. Si nos conmueve a nosotros, es muy probable que algunos de ustedes los conmueva también, a otros no, porque así es esto de la música o el arte en general. A veces uno se conmueve con lo que hace un artista y a veces no. Depende de cómo somos nosotros, de la conexión que podamos tener con ese ser humano. Tal vez las buenas canciones, las grandes canciones son las que conmueven a la mayor cantidad de personas. Pero quién sabe, también hay canciones que no mucha gente entiende o que no conmueven a mucha gente, pero que a uno le pueden llegar a lo más profundo de su corazón. Así es esto de maravilloso, ¿no? La música es un milagro que a veces ocurre y a veces no. Y eso depende de misteriosos factores, porque no es solo la calidad de la música, porque eso es muy relativo. Tú puedes escuchar
un músico que toca de manera muy técnica, que hace cosas que son técnicamente y musicalmente complejas, pero no te emocionan. Y otros músicos que hacen cosas complejas y te emocionan, ¿eh? Y de repente hay músicos que tocan de manera muy rústica, artistas que cantan y tocan de manera técnicamente limitada, podemos decir, y, y nos conmueven. Así es la música de maravillosa, ¿no? En promedio, ¿cuánto tardas en decidir si una canción ya está terminada? Pues mira, terminar una canción tal vez es lo más difícil, comenzarla es lo más fácil. ¿Por qué? Porque a ti se te ocurre que una idea para una canción. Por ejemplo, le voy a hacer una canción a mi perro porque lo amo, porque es lo máximo, sin duda, y se me hace una buena idea. Entonces empiezo divagando, ¿no? Tengo un amigo que no sabe de tristezas, con el que cuento, por ejemplo, ¿no? Porque esa es la idea. Entonces, en un inicio, lo más fácil es comenzar con la idea porque estás motivado por esa idea que se te ocurrió. Entonces comúnmente tú anotas ahí y haces una primera estrofa o una idea para un estribillo. Y después cuando esa motivación se te baja, porque es normal que la motivación baje, tal vez lo más difícil, y es ahí donde entra la técnica y donde entra la disciplina del autor, es terminar esa canción, ¿no? Lograr terminarla, lograr que esa canción termine. Y hay una definición de artista en general que a mí me gusta mucho, que una vez se la escuché a un pintor argentino que se llama Pérez Ellis, que él dice que artista es aquel que resuelve todos los problemas entre él y su obra. En este caso, compositor es aquel el que resuelve todos los problemas entre uno y la canción que está haciendo, ¿no? Yo lo que hago cuando tengo más o menos un bosquejo, un esqueleto de esa canción, día tras día la empiezo a trabajar y trato de ver en dónde, qué cositas no me gustan, dónde está la falla, si esta primera estrofa, esta frase sí, esta frase no, qué es lo que debo corregir. Entonces esos son los pequeños problemitas que le encuentro a la canción. Cuando yo resuelvo todos esos problemas, es que siento que la canción está terminada. Pero bueno, eso también es un proceso difícil, porque uno puede no terminar nunca. A mí me pasó que cuando comencé con este oficio a los 18 años, me costaba mucho terminar las canciones. Tenía muchísimas canciones, pero eran comienzos de canciones, mitad de canciones, retazos de canciones, pedazos de canciones. Y bueno, tuve que aprender, que de hecho me ayudó mucho un primer psicólogo que tuve, Guillermo Pietra, que sabía mucho del proceso creativo y me ayudó a terminar esas canciones, que es lo más complicado. Muchas canciones de Paté tienen rima que también se pueden leer como poesía. Bueno, eso sí es importante, por eso leo ese mensaje. Claro que sí. En realidad una canción, volviendo a lo de la canción, tiene que sobrevivir la melodía de manera instrumental y tiene que sobrevivir la musicalidad de la letra. Para hacer que una letra o unas palabras tengan musicalidad hay que rimarlas. Esa es la diferencia entre la poesía libre y tal vez lo que es hacer letra de canciones. La canción, no forzosamente, porque en realidad todas estas reglas son relativas, pero en general la canción necesita de rima, porque así estamos acostumbrados, porque la rima le da musicalidad a las palabras. Por dar un ejemplo, digo mío, para no agarrar obra de otros artistas, ¿no? Que hay maravillosas obras, pero por ejemplo en el tango Muñeca, se asoma la mueca feliz de tu risa, descubre sin prisa tu encanto de pecas. En ese primer verso, se asoma la mueca, mueca, rima con pecas, eca, eca, mueca, pecas. Se asoma la mueca feliz de tu risa, descubre sin prisa, risa, rima con prisa. Entonces ahí demuestra como un breve ejemplo de cómo la rima le da musicalidad a las palabras. Yo ahora estoy hablando con ustedes y bueno, hilvano las palabras como puedo, como de la mejor manera que se me ocurre, pero si yo les digo, se asoma la mueca feliz de tu risa, descubre sin prisa tu encanto de pecas, vos sos la muñeca que inspira canciones, rompes corazones, dejas almas huecas, se escucha luego la musicalidad, el ritmo de esas palabras y la musicalidad.
a la hora de decirla. Pues bueno, si a eso además le ponemos música, ahí es donde todo encaja y donde una canción tiene potencial, ¿no? Es muy curioso porque la canción es un formato de composición que no sé si está bien o mal, pero bueno, domina el 90, 90 y pico, 99 tal vez, por ciento de la música que se escucha. Más allá que algunos de ustedes, yo mismo, escuchemos música instrumental, en realidad si uno se pone a pensar de toda la música que se escucha en el mundo, bueno, la mayoría de música tiene letra, es una melodía con una letra armonizada y producida de diferentes maneras. Pero esas canciones, ese formato de canción, curiosamente no se enseña. Es difícil aprender a hacer canciones, porque no es algo que se enseñe. Yo he ido al conservatorio, he tenido una educación musical, digamos, entre comillas, formal, he hecho una carrera, y bueno, se enseña armonía, se enseña desarrollo melódico, se enseña interpretación, se enseña técnica, instrumento, y tú puedes aprender leyendo, yendo a talleres de poesía o de composición literaria o de desarrollo literario, de análisis literario, puedes aprender un poquitito cómo estructurar y cómo tener más herramientas para la hora de ponerte a escribir palabras. Pero después la canción tiene que conjugar todo eso y son muchos factores en realidad los que hay en una canción. Pero bueno, para ir básicamente redondeando esto que les estoy contando, una melodía y una letra tal vez son el ADN de una canción. Después la armonía, claro que es sumamente importante y también hace a una canción, es parte importante, pero lo primordial, o sea, la armonía se puede cambiar, la melodía y la letra no. Si yo agarro una canción para reversionarla, tengo que respetar la melodía y su letra. Eso es lo que le pertenece al autor. Y después yo puedo armonizarla de varias maneras. Puedo llevarla a tocarla, qué sé yo, como salsa, como bossa nova, como tango, como bolero, como lo que se me ocurra. Eso es una cuestión que tiene que ver con la rítmica. A la hora de hacer canciones, en realidad no les quiero hablar de aspectos musicales, porque honestamente eso está explicado, de hecho hasta seguramente de mejor manera que lo podría explicar yo, por muchísima gente en las redes, ¿no? Y bueno, si ustedes quieren saber lo que es un campo armónico, cómo se desarrollan los acordes, es muy fácil, la verdad. Bueno, es muy fácil encontrar información. Después es algo con lo que se tienen que interiorizar, que tienen que experimentar. La armonía y la composición es un proceso sumamente personal. Cuando quiero componer, miren, voy a ir contestando algunas cositas porque hay preguntas súper interesantes. Cuando quiero componer, en ocasiones trato de sobrecomplicar la canción. ¿Cómo saber cuándo detenerse? ¿Cómo saber cuándo menos es más? Es sumamente personal. Como te decía hace un rato, hay cosas complejas, hermosas y maravillosas, y hay cosas complejas que no. A veces la complejidad oculta la falta de, digamos, de originalidad o la falta de valor de una idea, ¿no? Si tú tienes una buena idea, tal vez la mejor idea, a las mejores ideas hay que plasmarlas de la manera más clara, más simple. O sea, digamos que la complejidad está muy bien cuando jerarquiza una idea, pero cuando a veces la complejidad es un recurso para, qué sé yo, para ocultar falta de inspiración o falta de musicalidad. A veces ocurre, a veces no. Hay gente que hace cosas complejas con muchísima musicalidad. Entonces es sumamente relativo. Pero hacer una canción simple y hermosa es una tarea muy difícil, sumamente difícil. Y lo de la frase, aunque es muy trillada, menos es más, es algo que hay que tener en cuenta constantemente. O sea, más complejo también a veces hace que las canciones se vuelvan más dispersas y que tengan menos solidez. Es mi opinión y todo esto es relativo y es una opinión personal.
Me gusta el uso del DIM7 como acorde de paso que usa frecuentemente. Algunos consejos para definir la musicalidad de una canción. Bueno, los acordes disminuidos muchas veces suplen no quiero hablar mucho de técnica, pero suplen, son acordes de paso, pero muchas veces también suplen al dominante. Si tú tienes un La mayor, por ejemplo, y tienes el dominante de este acorde es Mi mayor 7 con séptima menor. Tú puedes suplir esto con un dominante, con un disminuido, perdón. Pero bueno, no quiero ahondar en esos aspectos porque quiero hablar del oficio de hacer canciones en un punto de vista un poquitito general. Y bueno, esto es nada más una plática de contarles cómo trabajo yo. A la hora de hacer canciones, eh, tal vez si empiezas con la letra, que puede ser, por ejemplo, eso que hablábamos, una canción a mi perro, por ejemplo. Yo lo que trato de hacer es encontrar un motivo, que en este caso es mi perro, y trato de desarrollarlo sin irme demasiado por las ramas. Porque irse por las ramas y volverse disperso es una gran tentación a la hora de componer una canción, ¿no? Es muy fácil que las ideas me hagan divagar y que bueno, que yo me vaya por las ramas y en vez de terminar hablando de mi perro, termine hablando de otra cosa en la canción. Entonces, tal vez de lo más complicado en una canción es concentrarse y no dispersarse demasiado. Porque la dispersión es una gran tentación, una constante tentación a la hora de realizar una canción. Entonces, si tú haces una canción, intenta encontrar un motivo, encontrar algo que te parezca interesante y desarrollarlo, estando siempre en ciertos terrenos. Ojo, también se vale, ¿quieres hacer una canción dispersa? Pues hazla, está muy bien. Tal vez la logras hacer funcionar y funciona la canción. Por eso te digo que todas estas reglas también son reglas que claramente tienen excepciones. Pero si uno analiza las grandes canciones, son canciones que reflexionan sobre algo o cuentan alguna historia. Y para contar una historia, si tú te dispersas, haces que también quien te está escuchando se pierda en el hilo de la canción y en el hilo de la historia. Entonces hay ciertas estructuras que hay que respetar a la hora de contar una historia. Y en realidad la canción siempre cuenta una historia. Las canciones son bastante monotemáticas. Y no sé si eso está bien o mal, pero bueno, las canciones hablan de amor o de falta de ello. Pueden hablar de otras cosas, claro, pero comúnmente andamos en lo mismo y en realidad también no está mal, porque si pensamos en la literatura, la filosofía, qué sé yo, los grandes pensadores de la historia han pensado los mismos temas, porque como seres humanos nosotros tenemos un tiempo limitado, vivimos un tiempo limitado en este mundo, no sabemos por qué, no sabemos a dónde vamos después de esto. Entonces el amor, el tiempo, el paso del tiempo, el amor, la falta de ello, la soledad definitiva, que es la muerte, son como temas muy recurrentes, no solo en las canciones, sino que son temas sumamente recurrentes en la filosofía, en la literatura, la culpa, el bien, el mal, que siempre son relativos. Hola César. Entonces, en realidad, las canciones pueden ser un poco monotemáticas, pero no importa tanto de que... No hay problema si hablas de amor o hablas de una relación. Más bien no importa de qué hablas, sino de qué forma hablas de él. Ahí entra la originalidad. Porque el amor o el desamor o el deseo de amor o la falta de amor, todos esos temas nosotros los podemos vivir y procesar y contar desde diferentes puntos de vista. Mientras más original sea mejor, porque más interesante puede llegar a resultar. Me preguntan, en tu opinión personal, por lo general, ¿cuál es la parte más difícil de componer de una canción? Ya sea coro, versos, entrada y salida. La parte más difícil seguramente es el coro. No, una canción no tiene por qué tener coro, la verdad.
Tú puedes decir, yo me identifico con hacer un formato de canción en donde no haya un coro, haya parte A, parte B, C, D, qué sé yo. En mi experiencia, someterse y no traicionar una estructura es más complicado, es a veces más difícil. Y uno a veces entra en una trampa filosófica para justificar esa, esa falta de esa falta de capacidades de desarrollar una idea en una métrica, en una estructura, y uno, bueno, se enreda, no sé, son pecados de juventud. Yo cuando era más chavo de lo que soy ahora también y comenzaba, siempre justificaba, no, ¿por qué tiene que tener coro? Eso es del pop y yo no hago cosas pop y vaya a saber qué. Bueno, después me di cuenta que en realidad es más difícil hacer un coro que realmente un coro que tenga punch, que sea pegador. No estoy hablando en términos pop, sino un coro que realmente sea interesante de escuchar, porque el coro en la música popular es lo que más va a identificar la canción y es también lo que va a de alguna manera redondear la idea que tú quieres dar con una canción. Entonces sí, tal vez la parte más complicada es hacer un buen coro. Pero eso puede ser corto, puede ser... A veces ahí es donde entra en el coro, siento yo, más esa consigna de menos es más. Entonces tú desarrollas un tema en, en las estrofas, lo desarrollas, y en el coro das la conclusión. Comúnmente pasa eso, ¿no? Entonces creo que esa es la tal vez el desafío más grande a la hora de sentarse a hacer una canción. ¿Cómo te enfrentas al bloqueo creativo? Mira, la verdad que yo nunca he tenido un bloqueo creativo, o más bien, tal vez toda mi vida he vivido con un bloqueo creativo, pero creo que eso se soluciona sentándote y trabajando. Como han dicho otros grandes artistas, la inspiración llega de momentos, pero quiero que me sorprenda en un momento que esté trabajando, porque bueno, si tú realmente te inspiras cuando estás haciendo el súper hoy en día con un cubrebocas, con guantes, procurando no tocar nada, respirando como puedes, bueno, esa inspiración es muy probable que se te escape ahí entre las góndolas de frutas y verduras. En cambio, si tú estás trabajando, si trabajas todos los días, a veces no tienes inspiración, pero la técnica te ayuda a pulir un poquitito lo que antes, una idea que fue tal vez inspirada. Y si estás inspirado, bueno, qué mejor que te agarre trabajando en un espacio que tú, en un espacio y en un tiempo que tú destinas para ese trabajo. Entonces, es sumamente importante, yo lo entendí con los años, ponerse una disciplina, trabajar diariamente en la composición. Porque la composición es un trabajo que necesita de constancia y necesita de rigor. Eso es algo que uno tiene que aceptar. O sea, la disciplina, el rigor y la técnica son aliados de la creatividad, no son enemigos para nada, como el estudio. O sea, tener herramientas de musicales, estudiar música, mientras más sepas, la verdad que mejor. Mientras más domines tu instrumento, mejor, vas a hacer mejores canciones. Una vez un profesor me decía, la técnica en la guitarra te ayuda a componer, porque tú te motivas, tocas mejor, entonces estás más tiempo tocando, encuentras herramientas y así se te ocurren más ideas. Y tiene mucha razón ese profe, Gustavo Mossi, un profe que yo tuve en Argentina, gran guitarrista y gran compositor. Entonces, yo les aconsejo que si quieren componer canciones, lo hagan diariamente. Y que la misma idea la trabajen y la trabajen hasta que crean que está completa. A veces van a tener suerte y esa idea musical la logran concretar en 1 o 2 días o en un rato, hasta en un rato. Hay canciones que surgen así y otras canciones que van a trabajar por meses, hasta por años. A veces hay una canción que uno la deja encajonada durante años y después, en esos momentos en los que se cree bloqueado o no encuentra inspiración, saca del cajón de sus recuerdos esa canción y la termina a completar. La termina de completar y logra hacer una canción. Entonces, hay que tener mucha constancia a la hora de trabajar en canciones. Pues bueno, en realidad esta es una plática un poquitito, no sé si desprolija, pero es una plática un poco relajada.
Eh, Brian, yo uso guitarras Fender. Soy artista Fender. Mira, aquí traigo mi... Pero bueno, la verdad que también uso otras, pero soy artista Fender. Hola, ya yo hace rato hablaba sobre las ramas. Las rimas, querrás decir. Me parece que ahí el corrector te jugó una mala pasada. Si hablas de un tema en específico y sobre la marcha te la generas, ¿qué consejo me darías para no hacerla necesariamente larga la canción? Bueno, lo que pasa que cuando uno hace una canción, por ejemplo, tú escribes 4 estrofas y pues está bien, 5 estrofas y todas te costaron trabajo, hiciste la rima, etcétera, etcétera, y te cuesta trabajo y te encariñas con ellas, o más bien invertiste también mucho esfuerzo en cada una de esas estrofas y no las quieres dejar ir. Entonces, también un consejo muy importante que les quiero dar es que no sobrepongan el trabajo creativo con el trabajo de selección, de curaduría, por decir de alguna manera, de su material. Y eso sirve para las canciones y para las estrofas. Tú en el momento creativo tienes que tratar de dejar fluir y de hacer lo más que puedas y lo mejor que puedas. Después, cuando el proceso creativo entra en una segunda etapa, vas a encontrar esas estrofas y haciendo un poco de abogado del diablo vas a decir esta es mejor, esta es peor, esta no me gusta tanto, esta sí, la canción está demasiado larga, tengo que quitarle un par de estrofas. Y esas estrofas vas a tener que sacrificarlas de alguna manera, que tampoco es sacrificarlas porque son ideas que también te pueden servir para futuras canciones, esas rimas que escribiste y no utilizaste. Entonces mi consejo es que con tu criterio personal, con lo que hayas aprendido, escuchando artistas que te parezcan buenos y canciones que te parezcan buenas, bueno, con tu criterio personal pienses y decidas cuándo una canción es demasiado larga o no. Cuando una canción, si es demasiado larga, cuando se justifica que sea demasiado larga. A veces se justifica y bueno, a veces no. Pedro Navaja de Rubén Blades es una canción sumamente larga, pero se justifica que sea así de larga porque es una experiencia narrativa. La canción va contándote una historia y nada sobra, porque tiene una introducción, tiene un nudo, tiene un desenlace, como lo que estudiamos en la escuela de los cuentos y las novelas. Bueno, esa canción que es tan narrativa y es tan descriptiva, por ejemplo, que es larga, claro que es larga, está mal, no, es una canción maravillosa. Pero después hay canciones que son muy cortas. Cuando yo hice Vamos a morir, por ejemplo, le había escrito 2 estrofas más. Y después me di cuenta que no, que era una idea tan, bueno, a mi criterio era una idea tan fuerte que merecía ser repetida. Era una idea tan fuerte que no necesitaba otra cosa. Es lo que yo decidí en ese momento. Pero hay otras canciones mías que son muy largas porque yo considero que se justifica que sean así de extensas. ¿Cuál ha sido la mayor cantidad de tiempo que has tardado en escribir una canción y cuánto ha sido el menor tiempo? El menor tiempo fue en un día, en un rato. El mayor tiempo, años. Y hay canciones que llevo años escribiendo y no las termino. Así que bueno, esto es una carrera de permanencia y de obstinación. La música en general, el arte en general. Me imagino que debe pasar lo mismo, ni me quiero imaginar lo que le pasa a los escritores a la hora de escribir una telenovela, por Dios. Una novela o un cuento o un ensayo. Imagínate, con tantas páginas, un libro de 500 páginas, corrigiéndolo, qué sé yo. Es algo que a mí se me hace demasiado complejo. Una canción es algo un poquito más breve, más redondo. Así que bueno, hay que tener paciencia y hay que también imponerse terminar ciertas canciones. A la hora para ir redondeando, esto duraba media hora, pero nos podemos extender un poquitito más. Para ir redondeando un poquitito, ¿de qué se trata esto de hacer canciones? Una canción es una idea rimada y cantada. Imagínense que cuando los primeros trovadores empezaron a rimar canciones, lo hacían en realidad para poder acordarse mejor de lo que tenían que informar, porque eran los juglares que iban de pueblo en pueblo dando noticias, ¿no? De que este rey y el otro, bueno, así un poquitito nacieron los juglares y es un poquitito
el inicio de la canción, daba crónicas, noticias. Entonces se rimaba porque era más fácil de memorizar. Las rimas son más fáciles que memorizar que el texto libre. Eh, y de ahí nace un poquitito el oficio del trovador, en el sentido más amplio de la palabra, porque trovador no es solo el enorme, gran Silvio Rodríguez. La trova también se toma como un estilo, pero el oficio de trovador es el cantautora, que es esa persona que escribe sus canciones y las canta, que escribe sus ideas y canta, que canta palabras a través de melodías, frases a través de melodías, poesía si se quiere o no. Y bueno, en realidad lo que hay que tratar que una canción sea honesta. Honesta significa que puede ser inventada, la poesía es una especulación. O sea, yo escribiendo una poesía puedo fantasear, puedo imaginarme cómo sería el mundo si tal o tal cosa fuera, o cómo sería si yo tuviera una relación con mi vecina, qué sé yo. La poesía es una especulación. A veces es un recuerdo, a veces es un invento, a veces es una historia. No hay límites. ¿Te ha pasado la situación de soy un genio? Y si es así, ¿recuerdas una canción? No, soy un genio, no, jamás en la vida. Y aparte, por supuesto que no soy un genio. Y el tema del título de genio, siento que es un rótulo que se usa con demasiada facilidad en estos tiempos que nos toca vivir. Nadie es un genio. Bueno, no sé, habrá genios, pero genio, qué sé yo. Miguel Ángel era genio, qué sé yo. Estamos hablando de otro tipo, Einstein. Pero bueno, nosotros los músicos hacemos canciones lo mejor que podemos y eso no tiene nada de genial, la verdad. Pues bueno, a la hora de hacer una canción es sumamente importante eh, respetar cierta métrica, cierta idea. Eso es algo que noto mucho en canciones aficionadas, que no respetan la métrica. La métrica es como ese molde donde van a entrar las palabras, que es justamente la melodía. Esa melodía tiene una cantidad de notas y en cada nota entra una sílaba. Entonces, si tú haces una estrofa que tiene cierta melodía y le pones una letra, a la segunda vuelta, cuando repites esa estrofa, la letra tiene que tener la misma cantidad de sílabas y tiene que tener una fonética que encaje con esa melodía. Porque si no, empiezas a transformar y se empieza a escuchar, y se empieza a sospechar y a saber que esa melodía se está cambiando un poquitito porque el compositor no se tomó el tiempo necesario de encontrar las palabras precisas para respetar esa melodía. Ese es un error que veo, que escucho mucho cuando hago talleres de composición. Mis referencias literarias o filosóficas para escribir tus canciones son muchas. A veces pienso a Camus como la canción El extranjero. No entiendo bien qué querés decir, pero en realidad yo trato de leer poesía, trato de escuchar muchas canciones, de analizar muchas canciones de artistas que admiro, que he admirado toda la vida y nuevos artistas que voy admirando. Veo qué hacen, trato de cuando una canción me emociona, trato de analizarla, trato de entender qué es lo que me emociona, qué es lo que me parece novedoso o bueno de esa canción. Y creo que esa es la manera de aprender a realizar canciones. Es la única. Analizando, desmenuzando, viendo la anatomía de esa canción. Y la literatura, pues, imagínate, tienes un vasto e infinito océano de material para, para absorber, para experimentar con eso, para inspirarte. Digo, hasta te digo, muy entre comillas, robar, porque en realidad las ideas son de todos y tú puedes encontrar un poema hermoso, como te decía, de Pablo Neruda, que le escriba a su máquina de escribir, por ejemplo. Y a vos te das una buena idea y tú agarras esa idea de hacerle una canción a tu máquina de escribir o a tu computadora y lo haces. Y das otra visión, das otro aporte. Es la misma idea pero pasada por tu batea y bueno,
en realidad, como lo decía antes, las canciones son un poco monotemáticas. Sí, claro que sí. No importa tanto de qué hables, sino de cómo lo cuentes, de cómo hables de eso. ¿Alguna vez pensaron en ponerle letra a Los Enanos Negros de Praga? Los Enanos Negros de Praga es una canción instrumental, de hecho esa es mía. No, no es una canción inspirada salvando las enormes distancias, pero en los soundtracks de Nino Rota o de Ennio Morricone, esa música instrumental italiana de las películas de Fellini que suenan tan bonitas. Y bueno, inspirado como en esa onda se hizo esa canción. Eh, Choreos y más choreos. Choreo, te voy a contar una cosa. Choreo en Argentina significa robo. Por eso, en los discos de Paté, en los discos físicos, dice lista de choreos. O sea, lista de robos. Y ahí nosotros tratamos de ser muy meticulosos con la cantidad de artistas que nos inspiraron ciertas ideas, ¿no? Y bueno, eso es choreos. ¿Cuáles otros grandes compositores recomiendas conocer o escuchar su trabajo? Uf, qué sé yo. Yo, para serte honesto, soy un amante de los clásicos. Yo siento que en la obra de los tangos tienen composiciones que son tremendas, atemporales, que trascienden épocas, que son canciones que han llegado a un nivel de composición, tanto en la letra como en la música, que es superlativo. Pasa también con muchos boleros. Si uno escucha La Barca, qué sé yo, o ciertos boleros de Armando Manzanero, o grandes clásicos del bolero mexicano, son canciones muy bien escritas, sumamente bien escritas. Y pasa lo mismo con los tangos, ¿no? Sí. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Por ejemplo, imagínate lo que dice esa canción, que de hecho no está muy rimada. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Es un tipo que vuelve después de mucho tiempo. Y dice, yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos, las luces de esa ciudad a la que regresa, quiero creer, van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. O sea, son las mismas que alumbraron sufrimiento que yo tuve en este lugar en donde regreso. Y aunque no quise, el regreso siempre se vuelve al primer amor. Es hermoso, es filosófico, es profundo, es simple. No sé si es difícil encontrar canciones así hoy en día. Uno hace lo que puede, intenta hacerlo lo mejor que puede, pero bueno, siempre va a estar muy lejos de esas obras, tal vez, o el tiempo lo dirá. Gardel, el rey, Gardel, es Dios, por Dios. Pues sí, él no hacía letras, ¿no? Él componía melodías, pero fue tal vez, a mi parecer, el mejor cantor que existió en la historia de la música, o uno de los mejores. Agustín Lara también, ahí Agustín Lara fue un compositor, tremendo compositor. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Les recomiendo investigar a los clásicos, que por algo son clásicos. Por algo una canción trasciende y se queda en el inconsciente colectivo, en un pueblo, en una sociedad, y se vuelve un mosaico de la cultura. Por algo esa canción trasciende y esa canción se queda ahí, ¿no? Es porque es una canción que es valiosa, que ha conmovido mucha gente, que ha tocado muchos corazones. Entonces a mí eso siempre se me hizo sumamente interesante. ¿Cómo influyó en tus letras mudarte de Argentina a México? Uf, pues muchísimo, muchísimo, porque aunque yo vengo de una cultura que tiene mucho que ver con el tango siento que el tango es algo de lo que no me puedo deshacer yo como artista. Porque lo mamé desde chico, porque desde niño mi padre me hacía tocar y cantar tangos. Y, y bueno, y siempre encontré en sus letras, aunque el tango es muy serio, entonces a veces es demasiado intenso, demasiado pesado, encontré en sus letras
una carga filosófica, una sapiencia, una sabiduría y una poesía que me ha marcado y que, bueno, es parte de mí. Y la música popular mexicana también. O sea, la música popular mexicana yo la escuchaba desde Argentina bueno, cuando vine a México, hablando, bueno, de que nos ha dejado Oscar Chávez, que es un artista elemental de la canción mexicana y latinoamericana. Así que bueno, una gran pérdida, enorme, enorme pérdida. Pero bueno, las grandes canciones yo creo que son la fuente, por algo son la fuente. Y bueno, después hay, por supuesto que hay artistas excelentes, artistas nuevos y gente que tiene su discurso. Y bueno, eso es sumamente interesante. ¿Cuál crees que sea la gravedad de la pérdida de Oscar Chávez? Acabo de hablar, es súper. Bueno, la verdad que sí, es un personaje, un pilar de la música popular latinoamericana y mexicana. Pero así es, la verdad que lamento mucho esa pérdida, pero estamos por un momento en este mundo y así es. Que descanse en paz y lo honraremos escuchándolo y tratando de imitar, aunque va a ser muy difícil, esa integridad que él tenía como artista. Entonces, bueno, cuando me mudé a México, por supuesto, canciones como El fantasma enamorado o Vamos a morir no las hubiera escrito yo estando en Argentina, porque son canciones que claramente tienen que ver con esta relación tan peculiar que tiene México con la muerte, con el Día de Muertos y cómo la viven. Es algo que a mí me impactó mucho cuando llegué a México. Recuerdo que llegué a México y una de las primeras salidas que tuve con una chica me invitó a un funeral porque justo había fallecido la madre de una amiga ese día y la acompañé y me llamó mucho la atención porque ese funeral por supuesto que era triste como un funeral, pero bueno, no era el funeral como tal, estaban en la casa después del funeral y todos tomaban y bueno, consolaban a la, a la hija de la afinada, pero el ambiente era como más relajado, había música, había alcohol. A mí se me hizo sumamente extraño, diferente, totalmente diferente. Así que bueno, amigos, me voy. Quiero agradecerle a la gente de Casa Nuestra. Es un espacio maravilloso, son grandes, grandes amigos. Espero que hayan disfrutado. Seguramente haremos otra en algún momento y bueno, trataremos de hacer una canción juntos. ¿Por qué no? Eso estaría muy bien. Y lo que les quiero decir es que disfruten de hacer canciones, disfruten del proceso. El, el bloqueo creativo que tanta gente me pregunta, traten de no pensar en eso. El bloqueo creativo se desbloquea con trabajo, con sentarse, con intentar. En realidad la lucha artística de un compositor, de cualquier creador, es personal y es contra nuestra propia frustración. Nos frustramos porque no nos salen las cosas, hay que tener mucha paciencia, hay que ejercitar mucho la paciencia. Salvador Chava querido, felicidades Yayo, amigo, te quiero, es un gran gestor cultural. Salvador Vera, gran amigo mío que está eh, administrando muchísimas cosas en este espacio maravilloso donde hicimos un concierto infantil que estuvo genial el año pasado y donde esperamos volver en algún momento. Ojalá que este confinamiento, que nos vaya bien con esta pandemia, que dure lo que tenga que durar, porque así es. Este es un desafío que es mundial, que no tiene que ver con México, que es una cuestión global. Cuídense mucho. Es muy, muy importante que se cuiden. Tomen mucha conciencia de que esto es serio, de que bueno, que vivimos en un país en donde no nos sugieren quedarnos en casa, no nos obligan como en otros países, inclusive Argentina, donde hay confinamiento obligatorio, lo cual no está ni bien ni mal, son encares diferentes porque cada país es diferente, pero es sumamente importante que no salgan de casa, cuídense mucho porque son sumamente importantes todos. Y la verdad que los extraño mucho a los muchachos de Paté, extraño mucho estar en un concierto, extraño mucho tocar en vivo, se acaba de largar a llover, aquí suenan los truenos. Los quiero mucho, espero poder pronto darles un concierto, ya sea por aquí.
y ojalá que en un tiempo más temprano que tarde podamos hacerlo en vivo, cuando sea seguro. Si no lo podemos hacer por un tiempo, así es, esto es lo que nos toca, el desafío que nos toca afrontar y tenemos que asumirlo como tal. Los quiero mucho, recuerden. Les voy a cantar un pedacito nada más de una canción, si les parece bien. Ir a Nayarit, uy, cómo me gustaría ir a Nayarit, me encanta Nayarit. Ojalá, playa, mariscos, oh. Se asoma la mueca feliz de tu risa, descubre sin prisa tu encanto de pecar. Vos sos la muñeca que inspira canciones, rompes corazones, dejas alma hueca. Sabes con certeza que el mundo te mira, pasa mientras giran a tu alrededor. Todas las miradas te sueñan, hermosa y vos silenciosa, igual que una flor. Pero cuidado, muñeca, que después de tanta histeria no se vuelva cosa seria. Tu desdén de vacilar, las hojas se secan y algún día en el espejo tu reflejo será viejo y eso no se va a evitar, será indiferencia. La flor que te perfuma liviano, como pluma tendrás el corazón. No va con mi elocuencia a seguirte con el juego. A nadie yo le ruego, por eso digo adiós. Adiós. Los quiero, cuídense mucho. Hay mucha más actividad en los canales de Casa Nuestra. Sigan a sus redes sociales. Aprovechen esa programación. Quédense en casa. Los que no tengan otra opción, salgan, pero cuídense muchísimo. Acaten las recomendaciones que nos dan nuestras autoridades. Es momento de confiar y de hacerlo de manera responsable. A lo largo de mi vida muchas veces no he seguido las reglas, la verdad, y siempre las he cuestionado, pero hay momentos en donde hay que seguirlas. Es sumamente importante que se cuiden mucho, muchísimo. Y bueno, así me despido. Los quiero, los adoro, cuídense y traten de sacar algo positivo de esto. Espero que no se la estén pasando mal. Bye bye. Un aplauso para ustedes. Voy a finalizar. Bye bye.